Muy buenos días, muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a Mito, Música y algo más. Les cuento, hoy vamos a hablar sobre algo muy actual y muy interesante, que es la física cuántica. Por un lado, creemos que vemos la realidad, pero probablemente solo vemos una pequeña parte de ella, lo que percibimos, es decir, lo que tocamos, escuchamos, nombramos. Aparentemente no es la totalidad del mundo, sino una versión filtrada por nuestros sentidos y nuestra mente. La física cuántica vino a cuestionar algo fundamental, que la realidad no es tan sólida ni tan fija como durante siglos imaginamos. Y en ese cuestionamiento aparece una pregunta inevitable. ¿Qué papel juega el observador en aquello que llamamos realidad? En los últimos años, este lenguaje ha sido llevado muchas veces hacia lo espiritual, a veces con profundidad y otras simplificando en exceso lo que la ciencia realmente dice. Y hoy queremos justamente abrir ese espacio intermedio, un lugar donde el rigor y el asombro puedan convivir, donde la ciencia no niegue el misterio, pero tampoco lo confunda. En este episodio de Mito Música y algo más, exploramos los límites y también los puentes entre la física cuántica, la conciencia y la experiencia humana. Y para ello nos acompaña hoy María Victoria Fonseca, con quien intentaremos acercarnos con honestidad a una de las preguntas más profundas de nuestro tiempo. ¿Qué es realmente la realidad? ¿Y qué lugar ocupamos en ella? Muy buenos días, María Victoria. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte en Mito Música y algo más, tenerte aquí en el podcast. Muchas gracias, Bonita. Muy agradecida por haberme invitado a participar en tu trabajo de podcast. Bueno, me alegro, gracias. Gracias por estar. Bueno, para quienes no te conocen, les cuento. María Victoria es doctora en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid, donde obtuvo la máxima calificación sobresaliente cum laude y desarrolló su carrera académica hasta convertirse en catedrática de física atómica, molecular y nuclear. Ha liderado el grupo de altas energías de la UCM y ha participado en numerosas colaboraciones científicas, tanto nacionales como internacionales. A lo largo de su trayectoria ha ocupado cargos de relevancia internacional, como la presidencia de la Comisión C19 de Astrofísica y su participación en la Comisión C4 de Rayos Cósmicos de la International Union of Pure and Applied Physics, además de presidir la sección de Física de Altas Energías de la Real Sociedad Española de Física. Su labor docente ha estado especialmente vinculada a la física cuántica y actualmente es profesora honorífica tras su jubilación. Además de su sólida formación científica, que incluye también estudios de ciencias políticas y en óptica y optometría, desarrolla su actividad divulgadora en la que integra ciencia y conciencia, promoviendo una visión ampliada del conocimiento que combina el rigor académico con el interés por ámbitos no académicos y de energías sutiles, como la meditación, la acupuntura, el yoga, la percepción extrasensorial, la sanación energética, el tantra y otras prácticas orientadas al desarrollo personal. María Victoria, bueno, cuéntanos, desde la física cuántica, sabemos que lo que percibimos, como decíamos antes, es una pequeña parte de la realidad. ¿Qué implica esto desde el punto de vista científico para nuestra idea de lo que es real, de lo que creemos que es real? Mm. Bueno, nosotros vivimos en una dimensión espacial en la que medimos en metros, Mm, centímetros, si quieres, y un tiempo que lo consideramos lineal, pasado, presente y futuro, y nos movemos con esos parámetros de referencia mentales, que es lo que creemos que es la realidad en la que estamos inmersos. mm, Entonces, lo que llamamos realidad es un sistema de creencias en el que todos estamos de acuerdo, toda la sociedad, para poder gestionar, como digo, esto que llamamos la realidad tridimensional con un tiempo lineal.
cuando uno se da cuenta de que el espacio y el tiempo son infinitos en tamaño, digamos, te das cuenta de que, por ejemplo, en el caso del espacio, pues lo mismo que estamos hablando de metros y centímetros, pues hay milímetros, hay nanómetros, hay diferentes dimensiones muchísimo menores, que es el caso de que estudia la física cuántica, y luego también hay dimensiones muchísimo mayores, como es el caso de la astrofísica, ¿no? Que empiezas a medir no en metros, distancias, ni kilómetros, sino millones y millones y millones de kilómetros, hasta que pasas a medir distancias astronómicas en unidades que se llaman de años luz, Ujú. que es la velocidad de la luz en el vacío, según la teoría de la relatividad, es 300.000 kilómetros por segundo. Y entonces la estrella más próxima a nuestro sistema solar es Alfa Centauri, que está a 4,2 años luz. Es decir, la luz que nos llega procedente del sistema de Alfa Centauri a la Tierra tarda 4,2 años en llegar, teniendo en cuenta que un año luz si la luz va a 300.000 kilómetros por segundo, pues 300.000 multiplicado por el número de segundos que tiene un año. O sea, todo esto, Ujú. ¿no? Es decir, que las distancias pueden ser respecto a nuestro sistema de referencia muy grandes o muy pequeñas. Claro. En el caso del mundo cuántico, que es en donde yo he estado dando clase muchos años, estamos hablando de espacios del orden de los nanómetros. Un nanómetro son 10 elevado a menos 9, 10 elevado a menos 8 centímetros, 10 elevado a menos 10 metros. Entonces, los tamaños atómicos son de ese orden. ¿Vale? De manera que, por ejemplo, un electrón en el átomo de hidrógeno, pues la distancia de esa órbita, el radio de esa órbita es del orden de medio angstroms, ¿vale? De medio 0,5 por 10 elevado a menos 10 metros. Entonces, estamos hablando de unas escalas a las que no podemos acceder con nuestros sentidos ordinarios, por decirlo así, ¿no? Porque no podemos verlo. Entonces, se accede a ese tipo, a esas dimensiones usando aparatos tecnológicos que ha desarrollado la mente humana para poder interpretar esas distancias, en este caso tan pequeñas, ¿no? Que en este caso estamos hablando del mundo cuántico. Entonces, lo que sucede es que lo que se descubrió desde el año 1900, que fue cuando se empezaron a hacer los primeros descubrimientos de cómo funciona la interacción materia con la energía, lo hizo, el primer descubrimiento cuántico lo hizo Max Planck en el año 1900, trabajando con la luz emitida por los objetos calientes. Todos los objetos absorben y emiten energía continuamente, y entonces él estaba estudiando la emisión de radiación, de energía, de un objeto que se llama un cuerpo negro, que es un cuerpo que absorbe todo y lo emite todo, o sea, un radiador perfecto, que se usan en laboratorios, aislados del exterior. Entonces, estudiando la emisión de la energía de estos objetos, que también puede ser tu propio cuerpo, estamos continuamente emitiendo energía, descubrió que la interacción entre la materia y la luz, la energía se hace de forma discontinua, no se hace de manera continua. Bueno, eso fue la primera vez que apareció la palabra quantum, porque Mm. él, en estos procesos de absorción y emisión de la luz por la materia del objeto caliente, es decir, si él, intentando ajustar los resultados experimentales de esa energía emitida con una fórmula matemática, la única manera de poder obtener un resultado coherente y que los datos se ajustasen a la predicción de la curva experimental era asumiendo que la interacción, la absorción de energía y la emisión por la materia era de forma discontinua. Y entonces eso significaba que la luz se emite y se absorbe en forma de paquetitos de energía. Pequeños paquetitos, no continuo, no una onda, sino como un paquetito, una pelotita, por decirlo Mm. así. Y Sí. entonces a ese paquetito de energía mínimo lo llamó quantum, de forma que la palabra cuántico significa discreto, discontinuo. Ese es el significado que tiene la palabra cuántico en ciencia, Mm. la cuántica. Bien, bien, bien. Y algunas interpretaciones precisamente de la física cuántica hablan de líneas de tiempo, ¿no? De realidades
múltiples, como una metáfora también de transformación personal. Y acá comenzamos a entrar al mundo más espiritual, ¿no? Cómo usamos la cuántica en el mundo espiritual. ¿Qué dicen realmente las teorías sobre la existencia de múltiples estados o de posibles evoluciones de un sistema? Bueno, lo primero, la física cuántica es una teoría matemática que se ha desarrollado para describir el mundo de los átomos y lo muy pequeño. Como Ujú. te digo, dimensiones, objetos en dimensiones de 10 elevado a menos 10 metros, por dar una referencia, y menores. ¿Vale? Entonces, en ese mundo subatómico, en ese mundo cuántico, lo que sucede es que las leyes del comportamiento de los objetos cuánticos son muy extrañas a nuestra realidad cotidiana. De manera que, como te digo, todo el formalismo de la mecánica cuántica es un formalismo matemático Ujú. y no hace predicciones de ningún tipo de cómo funciona la mente humana. No se mete en el psiquismo, no sabe nada, no dice nada. Solamente se dedica a calcular cómo poder generar una tecnología cuántica, en este caso ordenadores cuánticos, o toda la tecnología cuántica que tenemos ahora mismo, de inteligencia artificial, pues eso, de resonancia magnética nuclear, de todo este tipo de objetos cuánticos que utilizamos para comunicarnos. Y entonces todos esos desarrollos cuánticos tienen que ver con la física cuántica, como digo, desde la visión de que es una teoría matemática. Después, cuando tú hablas de medicina cuántica, cuando tú hablas de no sé qué cuántico tal, vale, puedes usar las palabras que quieras porque la mente humana es muy curiosa, la mente humana necesita justificarse a sí misma de las cosas que no entiende, la mente humana necesita que avalarse por cosas que de momento la ciencia cuántica no puede explicar porque no sabe, está Claro. todavía en mantillas, la física cuántica es una teoría que está en mantillas. Y entonces, de momento, las grandes mentes cuánticas de los grandes científicos se dedican a desarrollar ordenadores cuánticos y tecnología cuántica. ¿Cómo funciona la mente humana? No les importa ni tiene que ver con sus desarrollos actuales. Eso no significa que en el futuro la teoría permita explicar pues el comportamiento de la mente, los universos paralelos, todas estas cosas que me has preguntado. Pero de momento la teoría cuántica no puede justificar porque no sabe todavía. No Claro. se ha enfocado en este tipo de cosas. No se ha enfocado, ¿vale? Entonces, Ujú. desde ahí te puedo decir que en el mundo cuántico ahora mismo, para poder explicar las leyes cuánticas, qué significan, porque la matemática funciona muy bien, como estás viendo, tenemos los ordenadores cuánticos, la IA, el poder comunicar, o sea, que la tecnología funciona, de momento funciona muy bien, pero respecto a lo que es ser humano, no dice nada, no sabe, no está metida o sea, no se ha metido ahí, ¿vale? Todavía, Entonces, por lo menos. todavía. Como decía Nikola Tesla, cuando... Espera un momento. Disculpa. Y como decía Nikola Tesla, cuando la ciencia se dedique a estudiar lo invisible, lo decía Tesla, pues lo invisible, en general, todo lo invisible, pues habrá un desarrollo científico, vamos, exponencial. Pero de momento estamos en lo que te estoy contando. Después, respecto a la interpretación de las leyes cuánticas, hace poco salió el año pasado en Nature, de la revista más así de que hay, salió una publicación en la que decían que hay como más de 200 interpretaciones de lo que significan las leyes cuánticas. Es decir, Mm. los cuánticos no se ponen de acuerdo en lo que significa eh, la dualidad onda-partícula, el entrelazamiento, eh, el efecto túnel, o sea, la interpretación de esos efectos en nuestra realidad con nuestra mente tridimensional en tiempo lineal, espacio, la gente no entiende. O sea, no entiende, funcionar funciona, pero como te Claro. digo, es como que la mente no está en la comprensión adecuada, por decirlo de alguna manera, de lo que significan estas leyes en el mundo de lo muy pequeño, que de momento es donde se han descubierto. Entonces, Claro, claro. eso no significa que la mente tenga las capacidades que tiene, que todos lo sabemos, pero la ciencia que yo conozco, la ciencia académica, no sabe de momento.
Claro, no se puede como bajar eso, ¿no? O sea, como que es algo que está en otra dimensión, que no se, en esa dimensión aún no es posible, sí, ponerlo en palabras, ¿no? O sea, bajarlo a Para nuestra poder realidad. bajar a otra dimensión, lo que tú estás diciendo, la mente humana tiene que pensar de otra manera, porque Mm, la mente está programada para pensar en tres dimensiones en un tiempo lineal. Estamos intentando describir con una mente racional, que es un programa, aquello que de momento es invisible, desconocido. Para ujú, eso tenemos que empezar a pensar, sentir y entender de otra manera mucho más amplia, más allá de los zapatos en los que estamos ahora, que están muy bien, que nos sirven, que es maravilloso, pero tenemos que ir más allá. claro, ¿Vale? claro, claro. Pues dicho Y esto, sí, sí, dicho esto, cuando tú hablas de los mundos paralelos, bla, 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 hay una interpretación del experimento de la doble rendija, en el que cuando se envían electrones a través de una doble rendija, y en la pantalla, a la salida si pones una pantalla a la salida de la doble rendija, lo que se obtiene es un diagrama de interferencia, significando que los electrones que pasan por esa doble rendija se comportan no como partículas, sino como ondas. De manera que lo que se registra en la pantalla es un diagrama de interferencia como si fueran ondas continuas, como si el comportamiento fuera de que lo que se registra es que son como, se comportan como ondas. Pero mm, tú lanzas electrones, partículas en principio, partículas en principio. Entonces, lo que se ha observado es que cuando en ese experimento se pone un aparato para intentar decidir, predecir, saber por qué rendija va a pasar el electrón, cuando pones ese aparato que interacciona de alguna manera que no saben con esa doble rendija, el comportamiento ondulatorio de los electrones desaparece y se comportan como si fueran ondas, como si fueran materia, pelotas, dando rayas nada más. Entonces, ahí lo que se coloca es un aparato de medida, no se pone a nadie, una persona, es un objeto de medida para que te va a poder decir por qué rendija pasa. Luego ya puedes hablar del observador, se han hecho experimentos con gente que medita, observando la doble rendija, etcétera, etcétera. Se ve que se altera el diagrama de interferencia, pero la ciencia no sabe explicarlo, no sabe. El mm, efecto existe, es real, pero no sabe. De momento, la ciencia que conocemos, la ciencia académica. Eso no sí, significa que no haya mucho más conocimiento desconocido, científico, pero lo que te digo yo como profesor de universidad, de los mayores, digamos, pues yo te cuento lo que yo he estado enseñando en su momento respecto al mundo cuántico, que como digo, es una información que se desarrolla y se expresa a través de matemáticas. claro, claro, claro. Y ahora si quisiéramos establecer un punto de encuentro, ¿no? También el límite, ¿no? Entre, un poco estuvimos hablando, pero entre lo que sería la física cuántica y la espiritualidad, ¿no? Y qué de cierto hay, ¿no? En esta idea que podemos crear o influir en nuestra realidad. Mm. O sea, Creativo. la mente humana es la que crea la realidad. Lo que pasa es que para poder tomar conciencia de eso, tenemos primero que entrar en nosotros mismos para ver cómo funciona mi mente, para saber qué emocional tengo, para saber qué programas tengo y poder observarme a mí mismo, porque mi mente está enfocada en lo externo continuamente. Entonces, mi mente está programada en todo lo que hay fuera. Y de hecho, si el 99% o 98% de los pensamientos que tengo al día, que pienso no sé cuántos miles de pensamientos, 90.000 al día, pues posiblemente ninguno de ellos, o dos o tres de esos miles de pensamientos, ni siquiera son míos, soy pensado. Soy pensado por el programa mental que tengo de cuando era pequeño, de ahora actual, de la vida que estoy haciendo, de lo que pillo de las ondas, del programa de la televisión, de la radio, de las ondas wifi, bla, 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 bla. Es decir, y porque yo no sé quién vive dentro de mí, yo estoy fuera continuamente. Mm, mm, Entonces, para poder empezar a darme cuenta de mi realidad, de quién soy yo, tengo que ir dentro y empezar a tomar conciencia. ¿Qué emociones tengo? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué hay dentro de mí? Esto ya lo decían los griegos en el templo de Delfos, de Delfi, decían, conócete a ti mismo. O sea, no te estoy diciendo nada que no es que sea nuevo. Lo que ocurre es que
estamos a por uvas, estamos continuamente con la mente fuera, pensando, bla, 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 porque mi marido, porque fíjate, porque la fulanita, eso es basura, Sí, es sí. una pérdida de energía, porque donde está tu atención, está tu energía, la energía vital, y donde está tu energía, está tu conciencia. ¿Y qué ocurre? Que tu energía vital está continuamente fuera de ti, se la estás dando a todo lo que, a la película, a la realidad que creamos todos juntos. ¿Y de qué se nutre esa realidad? De nuestra energía, Mm, que se ujú. la estamos dando continuamente a todo lo que hay fuera. Sí, sí. Continuamente. Aquí es lo que decíamos al comienzo, ¿no? También el rol del observador, ¿no? Ser observador de la propia realidad que uno crea, ¿no? Que, Lo que de- pasa es que a nivel de la teoría es muy bonita, el observador, quiero mi realidad y tal, pero en esta dimensión en la que estamos metidos, en esta realidad en la que estamos metidos, nuestro nivel de conciencia es muy bajo, mm, porque vivimos en automático. Vivimos en una realidad en la que estamos desconectados de nuestra esencia, porque nosotros no somos un cuerpo físico, mm, nosotros somos un ser infinito, somos la fuente, somos la fuente creadora, una parte que está metida en este cuerpo para experimentarse a sí misma o sí mismo en esta realidad densa, para la experiencia es lo que, lo que se lleva, lo que ha venido a vivir, digamos, pero como digo, estamos desconectados de lo que somos, estamos desconectados de ese observador que llamas, que es lo divino que hay en mí, que es mi capacidad de gestionar mi atención y mi energía y enfocarme en aquello que a mí me interesa, no a lo que le interesa al sistema, ni al sistema de creencias que tengo, ni a la sociedad en la que vivo, sino lo que a mí me interesa. Pero mm. vivimos, como te digo, como pollos sin cabeza. Por la mañana me levanto, me lavo los dientes, corro, 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 voy a trabajar a los niños, bla, bla, bla. Y cuando llego a casa estoy tan cansado, tan cansada, que ponerme a meditar, ponerme a observarme, ponerme a tal, no puedo, me acuesto y me duermo, porque es que no puedo más. Y así todos los días, todos los días. Y claro, el sentimiento de vacío que se genera dentro de uno, pues es bastante terrible, porque es, ¿y qué hago yo con todo esto? ¿Y yo Claro. dónde estoy? Y Eso es ahora, el alma hablando. El observador diciendo, pero obsérvame, hazme caso. tal cual, ahora recién mencionaste esto que somos fuente, ¿no? ¿Cómo lo unes esto a la ciencia, ¿no? O sea, porque yo lo entiendo desde el mundo espiritual, ¿no? Como que uno es fuente creadora, ¿no? Somos el creador mismo. ¿Cómo, qué unión tiene esto con la visión científica, ¿no? ¿Cómo eso se puede palpar, se puede conectar, ¿no? ¿Qué punto de encuentro hay con la física, con lo que tú Vivimos en haces? una ciencia Vivimos en una ciencia, la ciencia actual es una ciencia materialista, ¿vale? Desde el siglo XVII, que se empezó a desarrollar el método científico con Galileo, Descartes y otros muchos grandes pensadores, eh, era la época además en la que la Iglesia había creado la Santa Inquisición para que todos aquellos que no estuvieran de acuerdo con sus creencias de lo que es la realidad, lo que es el mundo, lo que es Dios, lo que es Jesús y todas estas cosas, todo aquel que estaba en contra o que hacía algo que la Iglesia consideraba que era erróneo, directamente a la hoguera. Tienen en los siglos XVII y XVIII en Europa, la Santa Inquisición quemó como 1 millón de mujeres que Ujú, decía que eran brujas, y estas eran las primeras médicos, las primeras personas que usaban la medicina natural, las hierbas, los ungüentos y tal, para ayudar a la gente. Pero ¿qué ocurría? Que la gente, ya sabemos cómo son las emociones, las envidias, los miedos, la ignorancia. Entonces, aprovechando toda la ignorancia, denunciaban a mujeres que hacían prácticas, como digo, energéticas, sanadoras y tal, que no entendían ni querían entender, y directamente las asaban, ¿no? Entonces, en este contexto de miedo, de ignorancia, de control social, pues emergió, como digo, la ciencia. En este caso, hablo de Galileo, del siglo XVII. Este hombre fue uno de los grandes impulsores, uno de los padres de la ciencia y de la astronomía. Él un día estaba en un mercado en Amberes, había un mercader y vio que tenía un canuto con el que cuando mirabas por el canuto los objetos los veías ampliados. Entonces él cogió la idea de este señor, de este mercader, cogió el canuto que tenía dos vidrios para ampliar
digamos, la visión de lo que estaba viendo y con eso él reformó, hizo su propio telescopio y con eso empezó a observar el cielo. Entonces, él se dio cuenta que la luna tiene cráteres, descubrió las lunas de Júpiter, 4 de ellas, descubrió muchas más estrellas, se dio cuenta que el centro del universo no es la Tierra, como decía la Iglesia, como decía Aristóteles, sino que, que es el Sol. Y entonces, claro, fueron a por él. Fueron a por él. 30 años siguientes de su vida, hasta que se murió, desterrado en Elba para que no le mataran. Entonces, en estos tiempos también apareció otro gran científico que se llamaba Descartes, y claro, él se daba cuenta de que en el estado que vivían había que darse mucha cuenta de que aquello que es el humano, el psiquismo, lo intangible, eso estaba en manos de la Iglesia. A Dios, la espiritualidad, todo eso está en manos de la Iglesia. La Iglesia decía lo que es el espíritu, lo que es Dios, lo que es el psiquismo, lo que esto, a través de ellos podías hablar con Dios, con Jesús, pero a través de los curas, etcétera, etcétera. Claro, Entonces se dio cuenta de que, claro, si la ciencia empezaba a trabajar lo intangible o a trabajar con lo invisible, pues qué mal asunto porque iba a pasar lo que, como digo, a Galileo estuvieron a punto de matarle. Y claro, entonces él tuvo la gran idea, se le ocurrió la frase que todos tenemos, que es pienso, luego existo. ¡Tan! Y ahí se ha quedado la ciencia enquistada en que, lo mismo que Newton, o sea, todos pensaban lo mismo, que que solamente existe el programa de pensar, que yo puedo acceder a lo incognoscible, a lo invisible, a través del pensamiento y de la lógica, y que con eso yo puedo acceder a todo lo que no puede ser accedido ni por la lógica ni por el programa mental, porque la lógica también es un programa, una forma de entender la realidad. claro. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que ahí nos hemos quedado. Pienso, luego existo. Con lo cual, la mente, lo que el humano, lo que hay en el humano, la gran mente, la divinidad, la conciencia, la conexión con Dios, eso que somos es como que Dios, ¿qué es Dios? Dios es todo lo que hay, lo desconocido. Y es como que Dios, la gran conciencia, la gran mente, para conocerse a sí misma, creó trocitos de ella para conocerse a sí misma y uno de estos trocitos somos cada uno de los humanos. Otros trocitos están en otras dimensiones, en otros planetas, pero en esta dimensión ahora, entonces esa mente, la supraconciencia, digamos, lo que somos, que nos experimentamos en diferentes realidades, una parte es esta que está aquí, tiene esa gran mente que somos, y esa gran mente, que es la conexión con lo que somos, lo divino, la vida, como quieras llamarlo, lo desconocido, tiene una parte que es la mente racional, la mente inferior, el programa. Y ahí está el programa, en la mente inferior. La otra Es parte es la una mente parte, superior. ¿no? Esto es solo una Claro, parte. claro, lo que somos es la gran mente, la gran conciencia, la conexión con lo divino, la vida que vive en este cuerpo, que es eterna. Pero nosotros nos hemos creído que pienso, luego existo, luego que yo soy solo este trozo, esto que tengo, el programa. Yo soy el Mm. programa. Entonces, con ese programa en 3D y en tiempo lineal, pues yo vivo esta vida. Me caso, no me caso, tengo amigos, a este le odio, a este le quiero, a este tal. Ahí está el programa. Entonces, Sí. déjame terminar. La mente superior está continuamente observando a su hijo, la mente inferior, que la necesita para vivir esta realidad. Porque si no está la mente inferior, no puede acceder a esto que hay aquí. ¿Me entiendes? Porque esto es un programa. Entonces tiene que tener un trozo de programa. En ese sentido, ¿cómo se comunica la mente superior y la mente inferior? A través de la intuición en el corazón. A veces haces cosas que te dicen, no te vayas por ahí, y no te da la gana y pum, te vas y te caes. Pero hay algo en ti que te está continuamente cuidando y protegiendo. Es tu intuición. Mm, Eso mm. es todo muy sutil, pero si te escuchas, ves que te va dirigiendo. Ese es el alma, la mente Es superior. cierto, sí, sí, sí. Pero ¿qué ocurre? Pienso, luego existo, luego la ciencia, ¿qué es? Puro materialismo, pura desconexión de mi humanidad. O sea, el Mm, cuerpo humano es un mecanismo, el universo es un mecanismo al que yo puedo acceder a través de la lógica del conocimiento de la ciencia actual. ¿Vale? Eso es lo que hay. Y además no solo eso, el cuerpo humano, lo único importante es la mente, y la mente perdón, es el cerebro, y la mente está creada por el cerebro. El cerebro crea la mente está mm. aquí dentro, aquí en el coco, porque lo Sí, crea el sí, sí. cerebro.
Sí, Ah, y vale. ahí aparece la decisión, ¿no? Porque el cuerpo, como si no fuera Estamos parte de la extinguidos. mente, ¿no? O sea, está ¿No? dividido. Es Estamos que extinguidos completamente. No tenemos conciencia porque el que siente es el cuerpo. Y claro. hemos venido a la tierra a conquistar nuestro emocional. Para eso las almas se han encarnado en cuerpos biológicos, para conquistar nuestras emociones, Mm, nuestro pasado, nuestros programas de ADN, los programas mentales de la sociedad, de tal. Pero claro, ¿quién está observando lo que siente y lo que percibe? Estamos fuera continuamente. sí, sí. Estamos sirviendo al sistema y al programa maravillosamente. Somos monigotes. En colación a esto me viene el tema, la siguiente pregunta, que es el tema de las frecuencias, ¿no? Que hoy se habla mucho de frecuencias, ¿no? Para referirse a lo espiritual, ¿no? A una dimensión invisible o más amplia, ¿no? De la realidad. Desde la física, ¿no? ¿Hasta qué punto este lenguaje tiene algún fundamento? ¿O es más bien una metáfora? El tema de las No, es frecuencias. totalmente, somos un campo de energía. Mm, Este cuerpo es un campo de energía e información. Este cuerpo biológico es un campo de energía e información. Un campo de energía que como nuestro entrenamiento del programa es que solo estamos enfocando la atención en lo biológico, en lo físico, claro. no vemos la energía, pero Mm, somos un campo de energía. Si te entrenas mediante el entrenamiento que hay de visión aural, yo lo he hecho, tú ves el aura de las personas y de las cosas, la puedes ver, pero tienes que entrenarte y salir de la creencia de que lo que no es material no existe. O sea, hay que romper esquemas de pensamiento. un montón, un Entonces, el montón. cuerpo es un campo de energía, de información, de conciencia, etcétera, como quieras decir, pero es un campo de energía y se mide la energía del cuerpo. Y las emociones son energía también. O sea, cuando tú tienes una emoción que tiene que ver con un pensamiento que genera una bioquímica en el cuerpo y te produce una emoción, si tú estás en un estado emocional de ira, de rabia o de miedo y se mide esa energía, la frecuencia de la energía de esa emoción es muy baja. Si Claro. estás en un estado amoroso, que estás en un estado de agradecimiento y se mide esa energía, es una frecuencia muy alta. Entonces, eso se mide. Ahora mismo esa tecnología existe. Lo que ocurre es que Fascinante. seguimos con lo que nos han enseñado hasta ahora y que no quieren que nos enteremos, porque esta información que estamos hablando en la tele, en la radio, en no sé qué, nadie te lo dice, nadie te Mm, cuenta nada de esto que estamos hablando, pero eso se sabe. Es decir, el cuerpo biológico es un campo de energía y donde está tu atención está tu energía, vuelvo a repetir. Canta esto, sí. Donde está tu energía está tu conciencia, lo que tú eres, lo que has venido a donde has venido a llegar, a conocerte. Luego hay otro tema, la percepción. Es que nuestra Sí. forma de percibir está mediatizada. Yo no percibo la realidad, yo percibo según el sistema de creencias que tengo grabado en mi mente que me produce un estado emocional, del tipo que sea. Mm, mm. No somos el Oye, programa, somos algo muchísimo más grande, pero seguimos muchas más. creyéndonos en el programa. Me encanta, me encanta, me encanta esta conversación. ¿Y qué sucede con la relación con otras dimensiones, ¿no? Desde de la posibilidad de relacionarnos o percibir dimensiones de la realidad que no son directamente accesibles, ¿no? A nuestros sentidos. Hablan, por Muy ejemplo, las energías sutiles, ¿no? Las bien. energías de los otros, otras dimensiones que hay gente que percibe, o la comunicación con los que canalizan, por ejemplo, ¿no? O sea, no sé, en términos de ciencia, como decíamos, es difícil porque la ciencia no ha llegado a eso, pero ¿crees que de alguna manera la física cuántica puede abrir una experiencia más de Vamos a trascendencia? ver. No, si vuelvo a repetir, te tiene que ver, vamos a ver, ya hay clínicas donde se mide la energía del cuerpo. Hay Mm, clínicas en Madrid, lo sé, porque ya hay aparatos que lo miden. Lo que pasa es que eso no está en el acervo común, eso no lo tiene la seguridad social, eso no te lo dicen en la televisión, eso no te lo dicen en la radio, eso no te lo cuentan en las redes sociales. ¿Por qué? Porque ese conocimiento no interesa. Pero sí hay ya muchísima tecnología pública que te ayuda a sanar emociones, a generar cosas. Hace poco me hablaban una clínica en Madrid, que no me acuerdo ahora, no me acuerdo. Bueno, el caso es que tienen una tecnología que permite gestionar tu emocional. Si tienes un problema de no sé qué, tú vas y haces varias sesiones y gestionan tu emocional.
no me acuerdo cómo se llama ahora. Bueno, lo que quiero decir es que esa tecnología existe. Lo que ocurre, vuelvo a decir, hay que pagar porque eso no es gratis. Y como digo, la mayoría de la gente lo único que quiere es que le den pastillas. Claro. Pastillas. Existen, como sabes, otras muchas medicinas, la homeopatía, existe la acupuntura, existe muchas cosas, pero la mayoría de la gente lo único que quiere es ir al médico, que le duele no sé qué, que le den las pastillas para que se le quite el dolor. Y si no, que lo operen. Así funciona la mayoría de la gente y quejándose porque la seguridad social está muy mal últimamente, porque tal y porque cual. Mm, A mí mm. que me den pastillas y punto pelota. Entonces, esa es la mentalidad promedio. Lo más inmediato, porque bueno, es más difícil el trabajo, ir hacia adentro, que decíamos al principio, ¿no? Como el Vuelvo a trabajarse, el repetir, observarse. claro, o sea, es Sí. llevar la atención dentro Y y darte cuenta, pero claro, hay que darse cuenta de que todo lo que te pasa tiene que ver contigo, con mm, tus emociones, con tus pensamientos, con tus creencias. Y que todo lo que ves fuera, cuando estás criticando a un político, a tu hermano, a tu marido, que te están haciendo, no sé, cuando estás criticando lo de fuera, tiene que ver contigo, tu sistema de creencias. Los de fuera solo te están reflejando aquello que tú llevas dentro. mm, mm, Aceptar eso es bujorobado, porque estamos acostumbrados a continuamente decir que el culpable es lo de fuera, lo de fuera, lo de claro. fuera. Sí, sí. Y cuando hablamos de conciencia, ¿no? En términos de ciencia, ¿no? Hablamos de conciencia. ¿De qué estamos hablando realmente? De esto de tomar conciencia. Tomar conciencia es utilizar la ciencia para hacer con. Ciencia con. Eso significa usar el método científico, que es observar, experimentar y obtener leyes, relaciones, pero para dentro de mí, para ver. Buda era un científico, Mm, porque él observaba lo que le pasaba, él experimentaba consigo mismo y él dedujo una serie de leyes del comportamiento de la conciencia consigo mismo, pero es un trabajo interior. La mm, ciencia actual es materialista, como te he dicho, está fuera de lo que es la mente humana, el intelecto. Me estoy refiriendo así tal cual, pero la conciencia es la ciencia con, es decir, es un método. El método científico es una maravilla porque te permite acceder a otras formas de comprenderte y mm, entender la realidad. Pero es un tema interno. Lo que pasa es que, como te digo, la gente no quiere entrar dentro. Yo quiero que me duele no sé qué, que me dé, voy al médico que me dé una pastilla. sí, Pero sí. ponte, pero vete a que te hagan un masaje, a que te hagan unas corrientes, homeopatía, inténtalo, vete a que te hagan acupuntura. Claro, todo eso tienes que pagarlo. O la Ujú, mayoría, hay cosas que no, pero en general la acupuntura no está reconocida por la medicina oficial, por ejemplo. Entonces, claro. claro, tienes que pagarlo y tienes que salir del sistema de creencias y del pobre de mí, de la víctima. Pobre de mí, ¿cómo me duele no sé qué? Voy a que me den la pastilla. No me dan la pastilla porque tardan un año en verme para operarme, porque no sé qué, por la seguridad social. Y mientras tanto estás ahí en el victimismo, con esa energía muy baja de la que se nutre el sistema. Porque Ujú, todas las emociones de baja frecuencia que tenemos, el victimismo, el enfado, tal, de eso se nutre el sistema de control de la humanidad. O sea, nosotros con esas energías estamos alimentando a las entidades que controlan a la raza humana. mm. Pero claro, como no lo vemos y nadie nos ha contado nada, pues bueno, pues ya está. Y te voy a hacer una pregunta personal ahora, María Victoria, si quieres responderme. ¿Te llevó personalmente a la búsqueda de, como científica, ¿no? A buscar otras respuestas en ámbitos no académicos, ¿no? No servía Como la ciencia. mencionaba. Ujú, Yo cuando tenía 39 años había estado siempre metida en la academia. Me educaron monjas hasta los 17, o sea, tuve una relación con la iglesia, Jesús, etcétera. Cuando entré a la universidad, eran los tiempos de finales de la época de Franco, los años 70, y claro, ya había un follón, aparte de todo el conocimiento académico, político, eh, había un lío político que no veas, entonces, claro, todos queríamos cambiar el mundo, todos queríamos ser, o sea, que todo fuera para bien, estas cosas, ¿no? Entonces, pues nada, yo me olvidé de la espiritualidad porque es que no tenía ni tiempo. O sea, quiero decir, bastante teníamos ahí con estudiar, dar clases particulares, sacar algo de dinero, tener novios.
la política, papá, papá. Bueno, el caso es que nada, yo seguí mi carrera científica, brillante, afortunadamente, tuve suerte, lo que fuera, yo trabajaba muchísimo, también es verdad, pero bueno, llegué a los 39 años, ya tenía puesto la universidad, dirigía un grupo de investigación de alto nivel, etcétera. Y entonces ahí tuve un breakdown emocional, me separé de una pareja que tenía y entonces era como que, entonces yo había estado siempre buscando, pero porque he sido siempre muy curiosa, pero a través del conocimiento académico. Mm. Yo me puse a estudiar ciencias políticas mientras que hacía la tesis, estuve estudiando acupuntura, bueno, acupuntura no, óptica, me quise matricular en biológicas, hice el primer año, porque mi deseo, yo tenía como un deseo de aprender, o sea, había algo que me faltaba. O sea, el tema es, hay algo que a mí me falta, pero no sé qué es. Entonces yo buscaba a través de estudiar la mente racional, lo único que yo conocía, pues recordaba en esa época, ¿no? Entonces, como te digo, incluso me intenté matricular en medicina porque yo decía, tiene que haber algo más que la física, algo más, porque yo me siento, hay algo en mí ni parejas ni nada, no me servía nada, ni ciencia, ni ser brillante, era algo más, pero no sabía. Entonces lo buscaba, como digo, a nivel de esto. Y después de este tema que te digo, de una ruptura emocional, pues fue como, además ya dejé de viajar a Estados Unidos, ya me quedé a trabajar, a colaborar con Alemania dentro del proyecto en el que yo estaba. Y entonces fue como que ahí tuve ese breakdown y entonces empecé a Mm. buscar otras formas, porque yo no sabía. Y entonces un hermano me dijo, ¿por qué no haces el método Silva de control mental? Y lo empecé a hacer, que me gustó mucho, me sirvió mucho, muy bien. Y entonces luego me empecé a meter ya a hacer análisis, psicoanálisis con una psicoanalista. Yo estaba muy agobiada, con mucho estrés además, no dormía, fatal. Y bueno, la psicoanalista, estuve 3 sesiones y dije, esto no es para mí. O sea, no. Y luego pues ya empecé a hacer Reiki. Mm. Estuve varios años, hice la maestría de Reiki. Después estuve trabajando en hipnosis, y estuve 3 años o casi 4 trabajando en hipnosis clínica, formándome como hipnóloga, muy interesante. Mm. Luego estuve con la gente que trajo a España el Instituto Erickson, Milton Erickson de hipnosis ericksoniana Madrid. Y allí estaba con este grupo, que somos los que me formé con ellos, pero yo me di cuenta que la hipnosis es una herramienta fantástica, pero también para manipular la mente humana. Mm. O sea, entonces, como tampoco necesitaba el dinero de las terapias y tal, lo dejé. Dije, mira, no. Y luego, pues nada, seguí buscando. Estuve haciendo varios años unos cursos de visión aural con el doctor Cristian Salado, que era cubano, que es cubano, vamos. Con él aprendí muchísimas cosas sobre visión remota, visión aural, ver las auras, él te entrena a la gente, entender las conexiones entre las personas, percibir objetos que están ocultos, eh, eh, acupuntura, bueno, daba unos cursos muy completos de varios años y bueno, ahí se me abrió también un mundo Claro. de opciones. Luego después estuve en el Instituto Monroe trabajando con una de las profesoras del Instituto Monroe en Estados Unidos que usaban sincronización cerebral, Gemisin. Estuve con ella como 4 o 5 años también trabajando prácticamente todos los fines de semana. Yo cuando los fines de semana que no trabajaba me iba a hacer cursos. Y así toda la vida. Luego empecé a hacer terapia individual, terapia con psicólogos, con psiquiatras, con diferentes técnicas psicológicas de MDR, bla, bla, o sea, un no parar. Sí, sí, sí. Y ahora te puedo decir que de lo que se trata es de entrar en uno mismo y de conocerse a sí mismo. Conócete a ti mismo, Mm. pero desde dentro. Sí, que todas estas herramientas de alguna manera te han ayudado a eso, ¿no? Y como a unir ciencia y espiritualidad, ¿no es cierto? Bueno, yo seguía trabajando en la facultad hasta hace poco que me he jubilado. Mis cosas no se las contaba a nadie porque mis colegas no entendían nada, ni Mm. querían saber, no querían saber nada. Pero bueno, yo seguía mi vida y ellos la suya. Claro, claro. Entonces, yo seguí mi camino. Y nada, ahora gracias a todo el trabajo que he estado haciendo durante muchos años, es como que pude integrar mi mente en la parte científica y en la parte académica. Perdón, y en la parte espiritual, por decirlo así, ¿no?
Y entonces, pues nada, es como que retomé mi conexión con el espíritu, con lo que yo soy, que somos seres espirituales. Y como te digo, la ciencia, la académica, la actual, no sabe. O sea, está haciendo unos desarrollos muy gloriosos, muy bonitos de computación cuántica, de la IA, que va a unas velocidades impactantes, pero que, como digo, respecto a estar dentro, de momento la ciencia actual está muy limitada sobre cómo funciona, o por lo menos la mente humana, el psiquismo. Bueno, ahora se están haciendo muchos trabajos con la IA, se está transfiriendo el conectoma de la mente humana, del cerebro humano a las máquinas y tal. Ahí no voy a entrar, pero lo que quiero decirte es que ahora me doy cuenta que se trata de vivir la vida como humanos, Mm, mm, no mm, como máquinas. Vivimos como si fuéramos máquinas, mm. si fuéramos robots. Tratamos el cuerpo como aquello que tengo que tener para que me siga alimentando el bla 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 Sí. bla 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 bla. Y ahora Esta ya la IA, narrativa interna, ¿no? Esta narrativa interna que ya se está compras. encargando la tecnología de intentar meter implantes para conectarte con la web, con todas estas cosas y por tanto ya deshumanizarnos completamente. Mm, mm, En fin, como te digo, estamos en un cambio importante. A ver si la humanidad, que sí, a ver, no, seguro, despertará de mm. dónde estamos metidos, pero de momento pues estamos aquí. Yo sé que hay mucho conocimiento científico oculto, que de momento no sabemos, la academia no sabe, pero bueno, en algún momento esa información saldrá. Sí, sí, y esa es nuestra esperanza, ¿no? Ay, muchísimas gracias, María Victoria. Gracias, gracias por tu tiempo, gracias por este espacio, por compartir tu saber, tu conocimiento, tu corazón también y tu experiencia. Realmente, gracias, gracias, gracias. Y bueno, seguimos en contacto. Entonces, ¿sí? Bueno, Muchísimas gracias por invitarme, espero que ayude a las personas que nos oigan y nada, gracias a ti por esta oportunidad de poder transmitir una parte del conocimiento. bien, así será, va a ser útil para todos seguramente. Bueno, y si te ha gustado la entrevista, te pido que le des un like a este episodio y te suscribas también a mi canal. Así llega a más personas todo este tipo de conocimiento. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias.